Pues se da por hecho que Dusan Vlahovic va a salir este verano de la Juventus de Turín. ¿El Real Madrid debería hacer un esfuerzo por el delantero serbio? Vente y lo analizamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, nuevo vídeo concretamente sobre Dusan Vlahovic, que es un jugador que está siendo bastante masticado a nivel analítico por parte de la afición madridista como un posible 9 interesante de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta que hay opciones imposibles, pues como Haaland, como Mbappé, todo esto, que pues la gente da por hecho que no va a venir. Y Vlahovic ha sido relacionado con el Real Madrid en diversas ocasiones. Y la última información que tenemos al respecto es de Corriere dello Sport, desde Italia, que habla de que se da por hecho, tal cual, que Vlahovic no va a continuar la próxima temporada en la Juventus de Turín. Y la pregunta es, en estos tiempos donde pues, la Juventus parece que va a hacer muchos cambios, económicamente pues no está muy bien, tiene el caso plusvalías encima de la mesa, tal, ¿el Real Madrid debería aprovechar el contexto e intentar hacerse con los servicios de Dusan Vlahovic? Pues a lo mejor yo hace un tiempo era muy claro de buscar un perfil más polifacético, que ocupe diversas posiciones en ataque y tal, y un delantero más versátil en ese aspecto. Pero desde luego a mí, a día de hoy, si me dan la opción de que Dusan Vlahovic pueda ser cohabitable con Karim Benzema como 9 de cara a la próxima temporada, me parece una muy buena opción, porque desde varios puntos de vista estamos hablando de un tipo que tiene una proyección brutal con 23 años, es verdad que no lleva muchísimos goles por diversas circunstancias este año, pero nadie duda de su enorme calidad. Bueno, con Serbia parece que va cogiendo también tono, marcó un gol de tipo 9 ante Lituania en este último partido, y es un futbolista que está llamado a ser uno de los mejores 9 del mundo a medio plazo. Creo que tampoco la situación del club le ha ayudado, no creo que el ambiente de la Juve le venga bien, todo un poquito caótico a nivel institucional, y creo que su calidad ya la hemos visto en su primera temporada en la Juventus y anteriormente en la Fiorentina. Algunos vuelven a hacer la analogía comparativa con Jovic, como vuelvo a decir, no tiene nada que ver, y tampoco el Real Madrid se puede quedar estancado en lo que pasó con Jovic. No todos los delanteros que vengan al Real Madrid van a actuar como Luka Jovic, y creo que las calidades de uno y de otro no tienen nada que ver el techo de Vlahovic con el que tiene Luka Jovic. Creo que es bastante evidente, y a nivel de sangre y carácter, futbolistas completamente distintos. Creo que es un 9, reitero, cohabitable con Benzema, totalmente diferente. De hecho, Benzema la próxima temporada podría jugar como un segundo delantero en algún momento con Vlahovic. Se me podría ocurrir que podría ser algo interesante para los dos. Es decir, creo que al final, pensándolo fríamente, a Benzema le viene muy bien que alguien más se responsabilice de la materia goleadora, y como hemos hablado, por ejemplo, con el bueno de Edu Rubio TV en el último vídeo, el Real Madrid necesita facturar arriba y necesita facturar más, y Vlahovic es un tío que te puede facturar muy bien. Luego vamos a ver la Juve qué disposición pone, porque la Juve con Agnelli tampoco es tonta y no le van a dejar salir por 0 euros. Evidentemente tiene contrato hasta 2026, un contrato largo. La Juventus tiene necesidades, pero tampoco lo va a vender barato. Siempre he hablado aquí de que, viendo las buenas relaciones entre Juve y Real Madrid, quizá buscar una cesión bien pagada por unos 20 millones de euros y tenerlo a préstamo una temporada, y luego con una posible opción de compra por unos 65 millones, 75, quizás se pueda tener, ¿no? Creo que, insisto, la Juventus necesita cash, necesita dinero. El Madrid necesita un 9 que cohabite con Benzema, que yo doy por hecho que va a ser 9 la próxima temporada también en el Real Madrid, que va a ser, creo, también su última temporada con el Real Madrid. Y para hacer ese puente entre lo que es el futuro 2024, con todos los factores, Endrick, el tema de Haaland, que sigue ahí encima de la mesa la posible cláusula, veremos el futuro de Kylian Mbappé y tal, pues creo que es una transición dulce, perfectamente válida y competitiva el tener a Dusan Vlahovic con Benzema como 9 y no depender exclusivamente de la materia goleadora de Karim, ¿no? Creo que es inteligente y es una opción interesante, que me ha ido convenciendo con el paso del tiempo, entendiendo las necesidades evidentes que tiene el Real Madrid. Déjame tu comentario. Vlahovic, un delantero que por diversos motivos hemos hablado bastante de él y que gusta bastante, por eso también lo hemos comentado, gusta bastante en este canal, que es un jugador que entiende la gente, que pueda aportar mucho al Real Madrid y por ende al madridismo. Déjame tu comentario al respecto. ¿Qué opinas de la posibilidad de Dusan Vlahovic? ¿De qué manera el Real Madrid la podría valorar o no? Y déjame también otras opciones en el puesto de 9 puro, de no 9 puro, otros tipos de delanteros que te gustaría ver en el Real Madrid. En fin,
Deja tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.